hecho de mí y os doy la bienvenida a todas y a todos a esta presentación. Que espero que sea una charla, aunque, como ha dicho Pilar, esperaremos al final para que podáis hacer las preguntas que consideréis oportunas. Cuando me refiero a una charla, me refiero a que todo aquello que yo vaya diciendo, todo aquello que yo vaya comentando, vosotras y vosotros establezcáis un diálogo con vosotras mismas y con vosotros mismos sobre, pues, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si os ha pasado alguna vez alguna de las cosas que yo pueda ir comentando y sobre lo que os parezca en general las ideas que yo quiero compartir con vosotras. Y después, como ha dicho Pilar, tendremos oportunidad de, si queréis, comentar lo que consideréis oportuno. Cuando estaba preparando esta presentación de gestión del estrés, estaba, pensando en que se habla mucho del estrés. Hay muchísima información en libros, hay muchísima información en Internet y se habla de muchas cosas y se habla de tecnicismos y de tipos de estrés y de cómo gestionarlo, combatirlo, iba a decir, ¿verdad? Como si fuera una guerra esto. Quizá no lo sea tanto, pero vaya, y pensaba que todo eso me lo quiero saltar, porque todo eso está en otros lugares donde podemos ir a buscarlo y lo explican muy bien. Entonces yo hoy intentaré enfocarlo, el tema de la gestión del estrés, de una forma quizá algo diferente. Veis en la presentación, abajo en la derecha, hay una frase que dice: yo corro por dentro. Porque cuando estaba preparando esta presentación me acordé de algo que me explicó mi padre. Mi padre se dedicaba al mundo de la hostelería. Mi padre gestionaba establecimientos hoteleros. Y una vez me contaba que estas personas, habitualmente señoras, que se dedican a limpiar, ordenar las habitaciones de los hoteles, ¿no? Camareras de pisos, creo que les llaman, pues son personas que están muy estresadas, ¿no? Son personas que tienen muy poco tiempo para ocuparse de muchas habitaciones y corren mucho, tienen que hacerlo todo, al minuto, ¿verdad? Cada habitación tiene un tiempo muy concreto para dejarla lista. Me contaba mi padre que una vez conoció a una señora que era camarera de pisos y esa señora no corría. Mi padre la veía trabajar y la veía, bueno, pues hacía sus tareas, pero las hacía a un ritmo calmado, las hacía a un ritmo lento en comparación con sus compañeras. Y me decía mi padre que un día se la encontró en un pasillo del hotel, la paró y le preguntó, oiga, yo a usted no la veo correr tanto como corren sus compañeras. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo consigue terminar su trabajo, el trabajo que tiene asignado a tiempo? Y la respuesta de esta señora fue precisamente: es que yo corro por dentro. Mi padre contaba esto para darnos a entender de que el estrés seguramente sea algo que hacemos nosotros con lo que nos pasa, con el tiempo del que disponemos, con las tareas que tenemos que hacer encajar en ese tiempo, ¿verdad? Y sobre este tema y esta reflexión es la que a mí me gustaría que tuviéramos juntas hoy, ¿verdad? ¿De qué no vamos a hablar? ¿De qué no vamos a hablar en el día de hoy? Pues yo quisiera saltarme definiciones de lo que es el estrés, definiciones técnicas basadas en la psicología, en otras disciplinas que estudian el estrés. Tampoco hablaremos de tipos de estrés, ¿no? El estrés bueno, el estrés malo, esas cosas. Y no hablaremos, por supuesto, de fórmulas mágicas para gestionar el estrés, ¿no? Hubiera estado interesante llamar a esta presentación "Elimina tu estrés en 5 minutos", como si hubiera una fórmula mágica que nos permitiera hacer eso, ¿verdad? A mí me gusta considerar el estrés como algo que a veces confundimos, ¿no? Yo ayer tuve un día muy ajetreado, me levanté muy temprano por la mañana, salí de casa para trabajar, estuve todo el día fuera de casa, llegué a mi casa a las 10 de la noche y, como podéis imaginar, y seguramente os ha pasado alguna vez, llegué agotado a mi casa, llegué cansado, me dolía un poco la cabeza, físicamente me notaba muy débil o muy cansado, pero no estaba estresado. No había estado estresado en todo el día, porque no es lo mismo estar cansado que estar estresado.
Y a veces en el habla popular, cuando hablamos con amigos, cuando hablamos con familia, decimos estoy estresado, cuando en realidad no estoy estresado o estresada, estoy cansado. He tenido un día con muchos quehaceres y me ha agotado, ¿no? Entonces, ese es un punto importante para nosotros hoy, porque vamos a hablar de cómo gestionar aquello que nos estresa, ¿sí? Aunque después de gestionarlo y de gestionarlo bien, sigamos cansados y sigamos cansadas porque la vida tiene cierto desgaste, ¿verdad?, hacia nosotros en el día a día. Pero al menos no creer que estamos estresados cuando realmente estamos cansados, que cansarse de lunes a viernes o de lunes a domingo es inevitable a veces, ¿verdad? Entonces, para seguir un poco, a mí me gusta mucho esta frase de este director de cine, Lars von Trier. Si le conocéis, es un director de cine muy provocador, muy transgresor, que nos pone frente a espejos que no siempre son demasiado cómodos, lo que vemos reflejado. Y esta frase que dice que no es posible cuidar de un niño mientras luchamos contra un león, creo que expresa muy bien lo que es el estrés y la parte negativa del estrés, ¿no? Si nosotros tenemos que ocuparnos del trabajo que hacemos, si tenemos que ocuparnos de llevar a los niños al cole y después a las extraescolares y después tenemos que ir a hacer la compra y después tenemos que llegar a casa y preparar la ropa para el día siguiente y además terminar aquel informe que mi jefa está esperando encima de la mesa el día siguiente, cuidar de todo eso, lo que Lars von Trier dice niño, ¿no?, que al final no es que sea un niño, son todo aquello de lo que nos tenemos que ocupar en el día. A veces sí es un niño o una niña, pero no siempre es un niño. Es mucho más difícil si mientras lo estamos haciendo estamos luchando contra un león. Y ese león es lo que nos pasa a nosotras internamente, ¿sí? Los nervios, el no llego, el no me va a dar tiempo a hacer esto, el madre mía la que se me viene encima, todo ese diálogo interno, todas esas sensaciones que tenemos que acompañan a todo esto, dificultan mucho que nos podamos ocupar bien, que podamos cuidar bien de aquello de lo que nos tenemos que ocupar, ¿no? Ya sea nuestra vida profesional o nuestra vida personal. El estrés es algo que es necesario, cierto punto de estrés es necesario. Nuestro cuerpo, nuestro ser como seres humanos, como especie, si queréis, necesita cierto grado de estrés. La evolución humana ha sido posible porque nuestros antecesores se han estresado. Imaginad que vivíamos en la selva y entonces pues había depredadores. Y además descubríamos frutas nuevas que alguien tenía que probar para ver si eran comestibles o no eran comestibles. Todo eso generaba mucho estrés, ¿verdad? Dormíamos dentro de una cueva y la cueva no tenía puerta con cerradura y en cualquier momento podía colarse un animal con malas intenciones respecto de nosotras. Eso generaba estrés. Pero eso precisamente ha sido lo que ha permitido que el ser humano piense, se esfuerce, sea creativo y vaya evolucionando como especie y hoy en día vivamos de la forma que vivimos. Que no es que sea perfecta, pero quizá estaréis de acuerdo conmigo que será mejor que vivir en una cueva y tener que escapar corriendo de leones y de otros depredadores. Entonces, cierto grado de estrés es necesario. Vivimos hoy en día envueltos en un pensamiento falaz, que es el pensamiento del cero estrés, ¿verdad? Tenemos que luchar para no estar estresados, para estar en absoluta calma, para estar tranquilos continuamente. Y quizá eso no sea del todo deseable si lo pensamos, porque si yo estoy en absoluta calma y cero estresado, pues a lo mejor dejo cosas por hacer y además me da igual dejarlas por hacer, ¿no? Necesitamos cierto grado de estrés. ¿Qué grado? Pues aquel que cada una de nosotras, cada uno de nosotros sea capaz de soportar, ¿sí? Si yo estoy demasiado estresado y no puedo soportar esto y se me acaba convirtiendo en un problema, seguramente deba
por mi bien, reducir algo ese grado de estrés, pero no reducirlo a cero. ¿Sí? No reducirlo a cero porque eso, pues a lo mejor me hace poco operativo, poco funcional para ocuparme del día a día. ¿De qué vamos a hablar? Mi intención hoy, si me lo permitís, es compartir con vosotras y con vosotros ciertas herramientas, formas de pensar, ideas que nos pueden ayudar a gestionar el estrés, gestionando aquellos recursos que tenemos disponibles. ¿Sí? Hablaremos de cómo organizar el tiempo, ¿sí? O de la importancia de organizar el tiempo. Y hablaremos de aquellas premisas que es necesario tener en cuenta para que después el tiempo pueda ser gestionado. ¿Cómo pensamos sobre el tiempo? ¿Qué es el tiempo en realidad para cada uno de nosotros? Y a partir de ahí, ¿cómo lo podemos gestionar? Existen cientos de herramientas que no nos va a dar tiempo hoy a comentar aquí ni a practicar, pero existen cientos de herramientas que nos permiten eso, ¿no? Organizar nuestro tiempo. Después hablaremos de algo que yo he llamado tropezar con el propósito. Tropezar con el propósito es algo que nos puede mantener conectadas con el para qué hacemos las cosas. ¿Sí? Y si sabemos para qué hacemos las cosas, seguramente nos enfrentemos o afrontemos aquello que tenemos que hacer de una forma menos estresada, menos estresante y con más sentido para nosotros. Después hablaremos de esto que he puesto aquí en tercer lugar, que es dar un último bocado. Dar un último bocado es algo que nos podemos regalar a nosotros mismos día a día y que nos puede mantener en forma, nos puede mantener conectados, como decíamos antes, con aquello que es importante, ¿sí? Para que aquel nivel de estrés que es necesario para nosotros lo vivamos de una forma mejor. Después hablaremos de algo que he llamado ser buenas personas, que esto de ser buenas personas puede sonar un poquito naif, si queréis, pero veremos que no es tanto así. Y después hablaremos del concepto de darnos un premio o darnos un castigo. Yo casi que prefiero darme un premio que darme un castigo. Y veremos también la importancia de darnos un premio cuando hemos terminado de hacer aquello que nos ha estresado un poco. ¿Sí? De todo esto hablaremos. Entonces vamos a empezar con el primer punto, si os parece bien. Organizar el tiempo. ¿Sí? Y he puesto una frase aquí abajo que dice, lo importante es que el tiempo no te posea, que seas tú quien poseas al tiempo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo en que vivimos en una sociedad o nos hemos acostumbrado, hemos aprendido a relacionarnos con el tiempo como si el tiempo fuera algo que está aquí fuera, como si el tiempo fuera un recurso que tenemos aquí fuera y es material y es tangible. Tratamos con el tiempo como tratamos con el dinero, ¿verdad? Tanto es así, tanto es esta forma de relacionarnos con el tiempo como si fuera dinero, que existen 1000 expresiones que los equiparan, ¿no? Entonces yo digo cosas como, esta persona, refiriéndome a alguien, me roba tiempo. Como si el tiempo fuera algo que alguien me pudiera robar porque lo llevo en el bolsillo, ¿verdad? Y alguien se lo lleva. O esta persona me hace, o esta persona o yo mismo, he perdido tiempo esta tarde, ¿no? Como si el tiempo se te cayera y se quedara por el camino, ¿no? Y llegara alguien detrás y lo encontrara y tuviera tiempo extra. Hablamos de cosas como se me escapa el tiempo entre las manos. El tiempo no es agua, el tiempo no son moneditas pequeñitas, de estas de céntimo, que es cuando te metes la mano en el bolsillo se te caen 2 al suelo. Si pensamos que el tiempo es eso, que es algo material, que es algo que se termina, empezamos a relacionarnos con el tiempo de esa manera, ¿no? Entonces, tenemos tiempo de que se nos termine, tenemos tiempo de que alguien nos lo robe o de que lo perdamos entre los asientos del sofá, como se pierden las monedas de las monedas, ¿no? El dinero. Imaginad que tuviéramos un euro, ¿verdad? Yo tengo un euro, porque esto es algo que hacemos con el tiempo y no lo hacemos con el dinero. Yo tengo un euro en la mano y entonces pienso, me voy a gastar 80 céntimos en este producto y me voy a gastar 40 céntimos en este otro producto. ¿Verdad que no lo hacemos eso? Porque no salen las cuentas, ¿verdad? Si me gasto 80 en una cosa y 40 en otra, pues estoy calculando mal, estoy calculando gastar más dinero, del que tengo. Pues con el tiempo sí lo hacemos.
Con el dinero no se nos ocurre, pero con el tiempo sí. Entonces yo ahora estoy en Tarragona y vamos a terminar esta charla a las 2 y yo pienso, vale, pues cuando termine a las 2 iré a comer con un amigo mío que vive en Barcelona. Si termino a las 2 aquí, a las 2 no puedo estar en Barcelona. Y si no me doy cuenta de esto, cuando termine a las 2 ya estaré llegando tarde a mi reunión con mi amigo. Y si estoy llegando tarde a mi reunión con mi amigo, me estreso. ¿De acuerdo? Me estreso, ya me pongo nervioso y ya mal vamos, ¿no? Si nosotros miramos la agenda de papel, la agenda digital, la que tengamos, nos podemos dar cuenta de que muchas veces queremos hacer demasiadas cosas al mismo tiempo o solapamos lo que tenemos agendado y eso es un problema, ¿verdad? Es un problema porque después nos estresa. No tratemos al tiempo como si fuera dinero para lo bueno y para lo malo, ¿verdad? Una forma de relacionarse con el tiempo muy habitual en las personas es hacerlo de modo pasivo, ¿no? Entonces nosotros somos un elemento y el tiempo nos maneja a nosotros. El tiempo nos posee, como pone esta frase de aquí, ¿no? Entonces, el tiempo se me escapa, el tiempo se me pierde, el tiempo me lo roban, ¿sí? Si yo me apropio del tiempo, si yo soy el sujeto activo que utiliza el tiempo y me relaciono con el tiempo de modo activo, soy yo el que lo maneja. Voy a dedicar tiempo a hacer esto. Voy a dividir mi tiempo a tal cosa, ¿sí? O incluso si quieres, entendiéndolo bien, voy a perder tiempo haciendo cualquier otra cosa, ¿sí? Y me doy cuenta de que estoy, diríamos, malgastando el tiempo, ¿verdad? Como si volviera a ser dinero. Pero no es tanto así. Yo tengo un recurso y yo decido cómo lo gestiono y cómo lo manejo y tomo decisiones respecto del tiempo. No es el tiempo el que toma decisiones respecto de mí, ¿sí? Esto es importante. Una vez hemos cambiado este modo de relacionarnos con el tiempo de modo pasivo a modo activo, ahí es cuando podemos abrir la agenda y ser nosotros y nosotras quienes dividamos nuestro tiempo del día de la manera que a nosotros nos parezca mejor y más productiva, ¿sí? Contando con el recurso que contamos. Si seguimos un poquito adelante, que tengo poco tiempo y quiero contaros muchas cosas. Si pasamos adelante, podemos hablar de tropezar con el propósito, ¿sí? ¿Qué significa tropezar con el propósito? Os cuento algo personal. Yo llevo un tiempo profundamente enamorado de una mujer. Y el otro día estábamos pasando la noche, estábamos durmiendo, ¿verdad? Me sonó el despertador. Y cuando me sonó el despertador, no me quería levantar de la cama. Quería seguir durmiendo en compañía de esta persona. Y mi diálogo interno, lo que yo pensaba era, ostras, ¿qué puede ofrecerme el mundo aquí fuera mejor de lo que estoy viviendo aquí dentro? No sé si alguna vez os habéis encontrado en esta situación, ¿no? ¿Qué hay aquí fuera, qué hay fuera de mi casa que sea mejor que lo que tengo ahora, ¿no? ¿Por qué tengo que salir de aquí para ocuparme de otras cosas? En la vida a veces nos pasa eso. Estamos haciendo cosas, estamos envueltos en un montón de quehaceres y de repente tenemos un punto de iluminación, miramos a nuestro alrededor y pensamos, ¿y esta vida de quién es exactamente? ¿No? Para poder afrontar eso y poder cambiar eso, yo creo que es importante tener en mente el propósito. Tener en mente para qué hacemos las cosas. Si yo sé para qué hacemos las cosas, es muy posible que el nivel de estrés, el nivel de nervios, el nivel de preocupación con el que hago las cosas sea diferente, sea menor. Hay un capítulo de Los Simpson, no sé si os gustan Los Simpson, donde al personaje de Homer Simpson, que es el padre de la familia, tiene un problema laboral y termina el capítulo y su jefe lo sienta en un puesto de trabajo que a él no le gusta nada y le dice algo así como que nunca se te olvide que estás aquí para siempre. Le condena a un puesto de trabajo que no le gusta nada y le condena para siempre, ¿no? Termina el capítulo y se ve una imagen donde Homer Simpson tiene decorado
todo su despacho con fotografías de su hija pequeña. Y se ha puesto un cartel donde dice, hazlo por ella. Si nosotros y nosotras tenemos claro para qué hacemos las cosas, para qué nos levantamos de la cama, para qué vamos a comprar al supermercado a última hora y hacemos cola, para qué hacemos todo, para qué aguantamos un atasco en la autopista, ¿para qué es todo esto? El estrés disminuye, porque tiene sentido todo aquello que hacemos, ¿sí? Si además hemos organizado el tiempo y hemos llenado nuestra agenda de forma ordenada, de forma racional, de cosas que nos conducen, que nos llevan a ese propósito, las cosas se viven de una forma mucho más amable, ¿sí? Seguimos un poquito. Por cierto, dejad de retroceder, que se me estaba olvidando algo. ¿Y por qué tropezar con el propósito? Yo tengo un amigo que aprendió a hablar inglés a un nivel bastante alto de una forma relativamente rápida. Y yo le pregunté, Juan Luis, se llama Juan Luis mi amigo, le pregunté, Juan Luis, ¿cómo has conseguido aprender y hablar inglés de una forma tan buena, de una forma tan rápida? Y me dijo, es que yo me rodeé del inglés. Yo cambié mi teléfono móvil a... Todo me salía en inglés. Yo escuchaba música en inglés. Yo veía películas en inglés. Todo en mi vida era en inglés. De manera que cuando yo caminaba por la vida me tropezaba con el propósito, ¿sí? Si os gusta leer y tenéis un libro en la mesita de noche, cada noche que te acuestas tropiezas con el libro. Y es muy difícil resistirse a leerse 2 páginas, ¿sí? Sin embargo, si tienes que ir a buscar el libro a la estantería cada vez que quieres leer, seguramente habrá veces que no irás, ¿no? Pues si nos vamos sembrando la vida de aquel propósito que queremos y vamos tropezando con el propósito, aprovecharemos mucho más precisamente el tiempo del que disponemos. Ahora sí, paso a la siguiente diapositiva. Dar un último bocado. ¿Qué significa dar un último bocado? Si hacéis deporte, si alguna vez habéis ido a correr, por ejemplo, o en bicicleta, os habrá pasado que vas corriendo y tú tienes previsto correr 5 kilómetros, por ejemplo. Y algunas veces seguro que cuando has completado los 5 kilómetros has pensado, voy a dar otra vuelta a la manzana, ¿sí? Voy a dar la milla, voy a hacer la milla extra, voy a dar otra vueltecita, ¿sí? Estáis haciendo flexiones o abdominales en el gimnasio y cuando termináis de hacer las 10 flexiones que habíais pensado hacer, dices, voy a hacer la última flexión, voy a dar un poquito más, ¿no? Dar ese poquito más marca la diferencia en el éxito, marca la diferencia en la productividad, marca la diferencia en avanzar a un ritmo mayor. No ocupa mucho tiempo y marca mucho la diferencia. Yo tengo previsto leerme un capítulo esta noche del libro que estoy leyendo y a lo mejor me leo un capítulo y 2 páginas más. Pues estas 2 páginas más, al cabo de una semana, son 14 páginas. Y al cabo de un mes son 60 páginas, ¿sí? 60 páginas es medio libro. Y sin darme cuenta, he manejado mucho mejor el tiempo, he estado conectado con mi propósito y por lo tanto he tenido una vida más en mi poder, bajo mi poder, ¿sí? He podido decidir aquello que estoy haciendo y he avanzado mucho más deprisa. Y eso genera menos estrés. Y el estrés que genera es un estrés manejable, es un estrés, como decía antes, con sentido, ¿sí? Dejadme que siga un poquito más. Ahora llegamos a este punto, al de ser buenas personas. He puesto este sol tachado porque es importante no creer que ser buenas personas consiste en, como decía Manolo Summers, en que todo el mundo sea bueno, ¿no? En aquellas películas que hacía Manolo Summers de todo el mundo es bueno y todo aquello, ¿no? Ser buenas personas no es ser un Teletubby, si me permitís, ¿sí? Pero es importante ser buena persona. Voy a explicar, a ver si consigo explicar por qué. Yo salgo a la calle y veo que hay una señora que no puede con la bolsa y yo puedo ayudarla a levantar la bolsa.
Y luego voy por la calle y veo que hay alguien que necesita abrir una puerta y no puede, y yo puedo ayudar a esa persona a ayudar a abrir la puerta. Hay alguien que necesita algo de mí y puedo, en la medida que pueda, pues le ayudo. Todo eso, además de lo que ya sabemos, que colabora a hacer un mundo mejor, todo eso lo que va a provocar es que cuando yo llegue a mi casa y haga un repaso de lo que he hecho a lo largo del día, me voy a caer bien, me voy a gustar a mí mismo, voy a decir, caramba, soy un buen tipo, soy una buena persona. Y lo que es más importante, como soy una buena persona que ayuda a los demás, me merezco que me pasen cosas buenas. Y si yo me convenzo a mí mismo de que me merezco que me pasen cosas buenas, empezaré a observar a mi alrededor las posibilidades que el mundo me ofrece de que me pasen cosas buenas. Y esto no es magia, esto es cambiar los filtros mentales sobre quién soy, sobre lo que me merezco, sobre incluso de lo que soy capaz y aprovechar lo que el mundo tiene o lo que yo tengo a disposición en el mundo, ¿sí? Si yo me merezco que me pasen cosas buenas y aprovecho las oportunidades de que me pasen, seguramente mi vida sea muchísimo menos estresada, ¿sí? Porque el estrés tiene una parte de yo no me merezco esto, yo no estoy viviendo la vida que quiero tener, estoy estresado y lo estoy pasando mal. Si no me lo merezco, viviré con menos estrés, porque me estaré proporcionando una vida mucho mejor para mí, ¿sí? Sigo, eso es un cambio de mirada, no es cambiar el mundo, no es que si yo hago cosas buenas, el universo me lo va a devolver multiplicado por 10, no es la ley del secreto, no es la ley de la atracción, es simplemente que yo empiezo a mirarme a mí mismo y a pensar sobre mí mismo de una forma más amable y de la misma forma que cuido a los demás, también cuidaré de mí, ¿sí? Y por último, vamos a hablar de los premios, ¿sí? Aquí he puesto esto del melocotón porque es una historia que me gustaría, es algo que me gustaría compartir con vosotras. Yo conozco a un señor que se llama Guillermo y este señor le va muy bien. Tiene un negocio muy próspero que le aporta pues mucha tranquilidad, más allá de la tranquilidad económica. Tiene una familia que yo he podido compartir momentos con ellos. Supongo que como todo, pues tendrán lo suyo, ¿no? Tendrán sus ratitos. Pero seguro que yo al menos lo que he podido observar es que se llevan muy bien y son una familia que se quiere mucho y se cuidan mucho unos a otros. Y yo un día, hablando con él a solas, le pregunté, ¿no? Le pregunté, Guillermo, ¿cómo has hecho, ¿no? ¿Cómo has conseguido esta vida? Es un señor que debe tener alrededor de 60 años. Y le digo, yo es que de mayor quiero ser como tú, ¿no? En lo económico, en el éxito profesional y también en el éxito personal, ¿no? Y él me decía, mira, Ramón, dice, yo cada día por la mañana, cuando me levanto y tengo que hacer 1000 cosas al cabo del día, yo pienso el premio que me voy a dar cuando termine el día, ¿sí? Y dice, y ese premio a veces es un premio grande, ¿no? A veces pues pienso que como es viernes, esta noche voy a llevarme a la familia a cenar a un restaurante bueno y vamos a disfrutar de una velada juntos y, por darle un valor, y me va a costar 300 euros, por ejemplo, la cena con toda mi familia. Dice, y ese es el premio que yo planifico para después. Dice, pero a veces es algo tan sencillo como que me levanto por la mañana, entro en la cocina, veo que hay un melocotón en la cocina, sí, esos melocotones, ¿no? Que bueno, hablando de dinero, los melocotones ya no están como para, bueno, un melocotón bonito y apetecible en la cocina y pienso, esta noche voy a cenarme ese melocotón. Dice, y ese es el premio que yo tengo planeado para mí como premio, ¿sí? Al final del día. Y estoy todo el día pensando que cuando llegue a mi casa me comeré ese melocotón. Dice, y eso hace que tenga más energía, que tenga mejor ánimo, que afronte lo que tengo que hacer, que a lo mejor no es agradable en todos los momentos, de una forma mejor, porque sé que después habrá un premio, ¿sí? ¿Tienes una reunión de trabajo?
que sabes que va a ser delicada, planifica algo bueno para ti para después. Pues me voy a ir al cine. Ah, pues genial, después de la reunión te vas al cine. Y en tu mente se genera un puente entre lo que tienes que hacer y lo que vendrá después. ¿Tienes un examen? Pues cuando termines el examen, estudia mucho para el examen y cuando termines el examen, vete a comer un helado. Pues ese va a ser mi premio. Y me decía Guillermo, pero es importante, Ramón, primero hacerlo cada día tienes que darte un premio, sea el que sea. Dice, pero es importante que cuando llegue el momento de darte el premio, lo cumplas, te lo des. ¿Sí? Y que cuando llegues a casa, aunque ya hayas hecho todo lo que tienes que hacer, no, date el premio, cómete el melocotón. Dice, porque si ya ha pasado el día y no te comes el melocotón y te vas a dormir, te estás faltando al respeto a ti mismo. ¿Sí? Estás engañado a ti mismo, te has hecho trampas, ¿no? Dice, cuando yo me planifico un premio, siempre me doy ese premio. Y eso me mantiene conectado, así como hablábamos del propósito, que es algo que puede ser a largo plazo, ese premio es un premio diario, es un premio que yo me doy, ¿no? Y lo cumplo conmigo mismo, ¿no? Es una cuestión de respeto hacia uno mismo, de dignidad, ¿verdad? Vamos a repasar un poco que se nos acaba el tiempo. ¿De qué hemos hablado? De la manera en que nos relacionamos con el tiempo. Y decíamos, yo creo que es mejor hacerlo de forma activa y evitando esa similitud entre tiempo, dinero, el tiempo se me acaba, el tiempo se me escapa, ¿sí? Y después utilizar herramientas de gestión del tiempo, ¿sí? Pues desde la técnica Pomodoro, que no sé si la conocéis, hasta muchísimas más que se pueden aprender en formaciones, en diferentes espacios. Hablábamos de tener claro el propósito, tener claro qué es aquello que voy a buscar al mundo cuando me levanto de la cama, qué es lo que el mundo tiene preparado para mí, para que yo vaya a buscarlo, ¿sí? Y sembrarse el día a día de cosas que me conecten, que me hagan ocuparme, que me permitan hacer algo para ir caminando hacia ese propósito, para avanzar a un ritmo mayor sin necesidad de gastar demasiado tiempo, demasiada energía en eso. Hablábamos de dar un último bocado, hablábamos de la milla extra, hablábamos de hacer una última flexión, de correr un último kilómetro, ¿sí? Ese pequeño esfuerzo que yo hago de más, al cabo del tiempo, se ha convertido en un paso de gigante que precisamente nos libera de tiempo, nos libera el tiempo. De repente he terminado de hacer lo que tenía previsto y me ha sobrado tiempo. ¿Sí? Hablando otra vez en metáforas, ¿no? Incluso yo caigo en esas metáforas del dinero, ¿no? Me ha sobrado tiempo y no he estado estresado. Hablábamos de ser buenas personas, cuidar de los demás, cuidar de nuestro entorno por ellos, pero sobre todo por nosotros, para que yo me quiera un poco más y piense que me merezco que me pasen cosas buenas y empiece a buscar o a observar, a ver las cosas buenas que puedo tener, ¿sí? Y por último, hablábamos del premio, de organizarse un sistema de premios que yo puedo tener pensado yo tengo que pensar por la mañana para dármelo por la noche o al inicio de la jornada y al final de la jornada, si alguno de vosotros trabajáis de noche. Yo empiezo mi día y yo ya sé qué premio me voy a dar. Y si yo ese premio lo tengo en mente, puedo ir haciendo mis cosas con ese puente tendido hacia algo bueno. Y después, sobre todo, cumplirlo, ¿sí? No hacerme trampas. Mi abuela, si me dais un minutito, mi abuela era una de estas señoras que cada mañana, cuando se levantaba y había arreglado la casa y se había ocupado un poquito de los suyos, bajaba a la calle y hacía algo que ya no se hace ahora. Mi abuela cada día barría y fregaba su trocito de acera, el trocito de acera que estaba frente a la puerta de su casa. Y sus vecinas hacían lo mismo. Digo vecinas porque habitualmente eran señoras en aquella época. Sus vecinas hacían lo mismo. Cada una de ellas limpiaba su parte. Y como cada una limpiaba su parte, la calle estaba limpia. Si nosotros queremos vivir en un mundo donde el estrés no sea algo que nos duela, el estrés no sea algo que nos haga daño,
si nosotros cuidamos de nuestro propio estrés, si nosotros nos apoderamos de nuestro tiempo, nos premiamos, nos conectamos con nuestro propósito, si barremos nuestro portal, seguramente estaremos ayudando a que el portal de todos esté mucho más limpio y mucho mejor fregado, si queremos, ¿verdad? Y mucho más reluciente y brillante. Se me termina el tiempo. No me ha dado tiempo a alargarme mucho, ya lo habéis visto, que he tenido que correr. Podríamos pasarnos muchísimo rato dando herramientas, alguna herramienta más de cada uno de estos elementos, pero tendrá que ser en otra ocasión. Pilar, no sé si en el chat hay... No te escucho, Pilar. Ahora, que tenía el Ahora micro sí. silenciado. Estaba mirando a ver en el chat a ver si ha habido alguna intervención. Bueno, muy interesante, la verdad, Ramón. Dejamos estos últimos minutos por si alguien quiere comentar o hacer alguna cuestión, alguna pregunta. Yo, la verdad, aquí me he apuntado una serie de cosas, la verdad, muy interesantes, que, bueno, nos va muy bien, la verdad, reflexionar sobre todos estos temas, ¿no? Por ejemplo, no tratar el tiempo como si fuera dinero. Esta es una. Otra que me he apuntado, no solapar las tareas que tenemos que hacer, ¿no? Porque esto nos genera un estrés bastante importante a lo largo del día y lo acostumbramos a hacer, la verdad que sí. Luego también ese propósito, ¿no? Que comentabas, ¿para qué hacemos las cosas? O vamos como autómatas, ¿no? Haciendo las cosas del día a día o realmente hay un propósito. ¿Ya pensamos en ese propósito, no? Claro, es que en mi opinión, perdona que te interrumpa, Pilar, en mi opinión, cuando vivimos mal el estrés, ¿no? Decíamos que el estrés es algo necesario para poder estar activos y hacer cosas, pero cuando ese estrés lo vivimos mal, es cuando hemos perdido de vista el sentido de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿para qué me estoy pegando la paliza que me estoy pegando en el trabajo? Si no le veo el para qué, no le veo el sentido, no le veo el propósito. Caramba, pues si sabemos para qué hacemos las cosas y es algo que queremos, es algo que queremos conseguir, ese aporte de sentido, ese aporte de significado positivo de lo que hacemos, hace que ese, entre comillas, sufrimiento que estemos viviendo en ese momento, pues tenga una razón, ¿no? y tenga un sentido en sí mismo. Está claro. Sí, sí, sí. A ver, más cosas. Mira, ahora veo que están escribiendo por el chat. Pedro, Monse. La verdad es muy interesante lo que ha dicho Ramón, que nosotros nos hacemos y quizá nos lo dice alguien, tomamos una conciencia de que vivimos. Gracias. Exacto. Claro. Correr por dentro, esta está bien, ¿eh? Correr por dentro, claro. y correr cuando toca y lo que toca. Yo practico lo que era footing antiguamente, que ahora le han cambiado Running. el nombre, pero que consiste en lo mismo, ¿verdad? Sí. Y si alguno de vosotros lo hace, a nadie se le ocurre salir y el primer kilómetro salir como si corriera los 100 metros lisos. Uno tiene que tener en mente, pues caray, si voy a correr 10 kilómetros, tengo que regular el cuerpo para poder completar los 10 kilómetros. Ahora, en mi mente tiene que ir a 100 por hora, porque tengo que estar pendiente de pisar bien, no tropezarme, beber cuando toca, ¿sí? Puedo correr por dentro y por fuera, no correr tanto, no estresar mi cuerpo. Y al final completaré los 10 kilómetros seguro en el tiempo que tenga previsto. Está claro. Mira, Raquel Paradines, hola Raquel. Sobre todo lo de ponernos premios. Tendremos que darnos alguno hoy. Bueno, espero que no sea porque esta sesión nos ha hecho sufrir demasiado. pero aunque fuera así, el premio seguro que os aporta algo muy positivo. Mira, tenemos una intervención de Antonio Domènech. ¿Cómo afrontas una situación donde estás atascado? Es decir, el propósito y la motivación están ahí, pero no puedes avanzar por el motivo que sea. ¿Cómo lo afrontas para no estresarte? Eso es algo muy interesante, el sentirse atrapado por algunos límites, ¿verdad? Estoy atascado, parece que no puedo hacer nada para avanzar, para mejorar, para salir de esta situación. Existe algo que se llama salir de la caja, ¿sí? O dicho de una forma un poquito más técnica, si queréis, que es el pensamiento lateral, ¿no?
Albert Einstein decía que es muy difícil salir de una dificultad pensando de la misma manera que pensábamos cuando se ha creado esa dificultad, ¿no? Para poder encontrar soluciones, para poder encontrar la salida al atasco, para poder encontrar lo que puedo hacer para que la situación mejore, tengo que pensar diferente. Y para pensar diferente, el primer paso es darme cuenta de cómo estoy pensando ahora, ¿no? Cómo estoy pensando. Eso es la mosca que quiere salir por la ventana y se pasa toda la mañana dándose cabezazos contra un cristal, ¿sí? Si no aprendemos a pensar diferente y a mirar hacia otro lugar, mirar en sentido amplio, a pensar hacia otro lugar, a darnos cuenta de cuáles son las premisas que mantienen este problema, esta dificultad, y no podemos identificar de qué otras maneras podemos pensar, de qué otras maneras es posible actuar. Esto está relacionado con la creatividad, con, como os decía, el pensamiento lateral, salir de la caja. ¿Cómo salimos de un atasco? Mirando fuera del atasco. Si seguimos mirando dentro del atasco, el atasco se sostiene y el atasco sigue ahí. Eso es lo que yo diría. Muy bien. ¿Hay alguna intervención más? A ver, aprovechad que tenéis aquí a nuestro experto, sobre todo en temas de programación neurolingüística, que además es un tema súper interesante. Me ha hecho mucha gracia cuando, bueno, me ha gustado mucho el concepto de ser una buena persona, ¿no? Que si, bueno, si eres buena persona y vas y haces el bien, ¿no? Con el prójimo, pues te van entrando, llegando cosas buenas. Esto sería un poco la ley de la PNL, ¿no? Tú que Claro, sabes de todo esto, claro. explícanos. A veces pensamos que ser buena persona es ser buena persona para los demás, únicamente, ¿no? Entonces yo tengo que ser buena persona para mis vecinos, para mis compañeros de trabajo, para mis hijos, para mis amigos. Y claro que sí, ¿no? Claro que hay que ser buena persona para los demás. Pero es importante darse cuenta de que hay que ser buena persona para uno mismo, para caerse bien, ¿sí? Para pensar, es que iba a decir un taco, no lo voy a decir. Soy guay, soy buena persona. Entonces, las buenas personas, a los niños buenos les pasan cosas buenas. A las buenas personas les han de pasar cosas buenas, ¿no? Entonces, si yo empiezo a pensar eso, empiezo a pensar que yo soy buena persona y que me merezco que me pase algo bueno, empezamos a identificar, empezamos a ver las oportunidades, ¿no? Eso cambian nuestros filtros de la mirada. Es como cuando alguien se rompe un brazo y entonces empieza a ver personas escayoladas a su alrededor, por la calle, ¿no? O cuando una señora se queda embarazada y empieza a ver personas embarazadas por la calle, ¿sí? No es que el universo haya conspirado para embarazar a mucha gente o haya conspirado para romperle huesos a mucha gente. Es que yo, por la experiencia que estoy viviendo, de embarazo, por ejemplo, cambio mis filtros mentales y mis filtros perceptivos y empiezo a ver personas embarazadas. Eso es pura programación neurolingüística. Pues con esto que hablábamos de ser buena persona es lo mismo. Si yo cambio mis filtros de forma que empiezo a pensar sobre mí, que me merezco cosas buenas, no es que el universo me vaya a traer cosas buenas como si fueran los Reyes Magos, no, es que aquello bueno que está disponible, yo voy a verlo y voy a aprovecharlo. Esa es la idea. Sí, sí. Bueno, es todo un mundo, la verdad. A ver, espera, que estamos viendo el chat. Mira, Mónica nos comenta que corremos más de cabeza que de cuerpo. Y Raquel, a veces siempre miramos de estar mejor, ¿no? Para cuidar a hijos, familia, etcétera, y ayudar, pero quizás es importante pensar que hay que cuidarse para cuidar. Y en este caso lo mismo, pensar más egoístamente, que no es ser egoísta, en momentos en nosotros mismos y en nuestro autocuidado exacto. Claro, es otra vez lo mismo, ¿no? Es un círculo al final, es un círculo. Si yo cuido de mí, podré cuidar mejor a los demás. Y si cuido mejor a los demás, cuidaré más de mí porque me gustaré y querré cuidar de mí, querré conservarme muchos años. Y cuidamos, la idea es, yo cuido de ti por mí.
por los dos, pero por mí también. No cuido de ti solamente para ti, ¿sí? Cuido de ti por mí también, porque yo quiero hacerlo, porque yo voy a obtener algo bueno también de esto. Está claro. ¿Alguna intervención más? Ramón, yo quería comentar, ahora que estamos aquí todos, ¿Sí? y bueno, teniendo en cuenta que eres formador para empresas también en todos estos temas de gestión del estrés, Ajá. que nos explicaras un poco, en el momento en que una empresa nos pide una formación para sus empleados, ¿no? Porque han detectado que han detectado que ciertos departamentos o personas pues tienen estrés y que estaría muy bien aplicar esto. Que nos expliques un poco cuál es el proceso, cómo lo implementas. Bueno. Buena pregunta, ¿no? Sí, es muy interesante. Bueno, como en todos los ámbitos existen formaciones, ¿sí?, sobre habilidades de comunicación, habilidades personales, habilidades sociales, ¿sí?, que son formaciones diseñadas ya, ¿no? Son productos acabados, si quieres, ¿no? Y entonces existe la posibilidad de reunirse con la persona responsable de una determinada organización y ofrecerle un producto acabado, ¿no? Es decir, mira a ver de todo esto cuál es el programa que tú, conociendo pues la realidad de tu empresa, crees que puede encajar mejor en esto, ¿no? Y puede proporcionarte un beneficio mayor. Exacto. Pero hay otra forma de hacerlo, que es reunirse con la persona responsable y mediante el diálogo, mediante la observación de algunos días de trabajo, mediante, bueno, pues incluso entrevistas con parte de los colaboradores de la empresa, identificar cuáles son las necesidades concretas de esa empresa, ¿verdad? Y hacer un diagnóstico de qué es lo que es mejorable en una determinada organización y entonces diseñar una formación a medida que cubra esas necesidades, ¿sí? Y entonces eso, hacerlo conjuntamente, ¿no? No es una tarea que yo me llevo a mi casa y entonces hago un programa, sino que hay un diálogo constante con la empresa, con la persona responsable, para ir ajustando pues todo el contenido que se va a ir trabajando, ¿sí? Siempre son formaciones muy prácticas, es decir, no llega un señor allí y les da una charla de 4 horas en la que salen con la cabeza echando humo, sino que, claro que hay que hablar, claro que hay que presentar pues algunos marcos teóricos y algunas cosas, pero se trata de practicar, se trata de ponerse a prueba, se trata además de hacerlo en entornos de aprendizaje, de seguridad, de confianza, de complicidad, para que todo aquello que tenga que ser observado del día a día, pues sea observado para cambiarlo después, ¿no? Para mejorar y para hacer que al final de la formación realmente haya un impacto, haya un cambio, ¿no? Existen 1000 formaciones que cuando terminas la formación, al cabo de una semana, vaya, pues seguro que todos tenemos experiencia en eso, ¿no? Al cabo de una semana estaba muy bien lo que nos contó aquella señora o aquel señor, pero ya hemos vuelto otra vez a las dinámicas antiguas, hemos vuelto otra vez a la forma de funcionar anterior. Para mí es muy importante la idea de que nosotros podemos, si nosotros asistimos a una formación, de cualquier tipo, no importa, de cualquier tipo, asistimos a una formación y no nos sirve para que al día siguiente cambiemos algo, pensemos diferentes, nos comuniquemos diferente, nos relacionemos diferente, entonces no tiene sentido, no ha tenido sentido, ¿verdad? Las formaciones que a mí me gusta organizar son aquellas que dejan una huella positiva en quien asiste. Y que sea tangible, que sea medible en la medida de lo posible, ¿no? Es que tengo menos conflictos. En esta empresa se generan menos conflictos. En esta empresa se generan mayores colaboraciones. Somos capaces de crear sinergias de una forma más sólida. Bueno, todo eso, que se puede medir de alguna forma, ¿verdad? Es lo que a mí me gusta, que sea medido para que la formación sea un éxito. Muy bien, Ramón. Y bueno, un poco venía eso, ¿no? Que bueno, en estos próximos días, esperemos que entre mañana y lunes, bueno, aparte de haceros llegar a todos pues la grabación de este webinar, por si queréis revisar o queréis compartir con amigos, conocidos, empleados,
lo podéis compartir. Os enviaremos también información de esta formación de la que comentábamos ahora con Ramón, ¿no? Aunque sea un programa que veáis muy estándar, el sistema de trabajo es el que ha comentado Ramón, ¿no? Que nos sentamos con vosotros, con la empresa, hablamos, vemos qué dificultades hay, qué problema hay, de qué tipo y cómo podemos trabajar, ¿no?, en la formación para pues, conseguir unos objetivos de una mejora de los niveles de estrés, al menos. Ya no digo de eliminar el estrés, lo que decías, ¿no? En 5 minutos o en 10 minutos o 5 horas no se puede tampoco eliminar el estrés, pero sí dar aquellas herramientas, aquellos tips, aquellas cosas que cada uno se puede llevar, ¿no? Y bueno, y implementar, vamos, porque la predisposición de uno es la clave, vamos. Eso es. Bueno, no sé si alguien quiere comentar alguna cosa más. Miriam, muchas gracias. Gracias a ti por asistir. Natalia, gracias a ti también. Están escribiendo por el chat. Gracias. Bueno, no sé si queréis intervenir. Ramón, ¿quieres añadir alguna última cosa en estos 5 minutos que nos quedan? Bueno, temas pues, hay muchísimos, la verdad. O sea... Sí, es que sí, es que además me conozco y sí. voy a darnos la hora de la cena hablando de estas cosas, ¿no? Pero bueno, los conceptos básicos, ¿no? No tratar el tiempo como si fuera dinero, no solapar las tareas, el propósito, para qué hacemos las cosas, ordenarnos la agenda y nuestro tiempo, organizarnos el tiempo, tropezar con el propósito para conseguirlo, ser una buena persona, planificar tu premio, salir de la caja. O sea, son conceptos y tips que la verdad muy interesantes realmente, claro, que nos van a servir a todos, a mí también, a todos. Y bueno, lo que tú decías, ¿no? Que si sirve para dejar esa huella, ¿no?, de este webinar, esperemos que a todos los que habéis asistido hoy os deje esta huella, ¿no?, de Ramón, de sus explicaciones, y que os genere ese interés, ¿no?, por conocer más, por saber más. Por eso os enviaremos esta información y nosotros encantados de poder ayudaros a vosotros, a vuestras plantillas, vuestros empleados, a que tengáis pues organizaciones menos estresadas y más felices y más productivas, que de eso se trata. Y para mí, Pilar, si me permitís, sí, es importante también esta idea final de que cada uno mantenga limpio su portal, como hacía mi abuela, ¿sí? Si somos un equipo de trabajo, si yo mantengo mis niveles de estrés de una forma adecuada, si yo cuido de mí mismo, si yo, pues voy siguiendo todo lo que a mí me va bien para estar bien, si cada uno lo hacemos, al final el equipo se ve beneficiado y en el equipo emergerán formas de funcionar y formas de ser productivos, creativos, resolutivos, que serán producto del trabajo individual de cada uno de nosotros, pero además será producto de esta mente colectiva y de esta emoción colectiva y de esta vida colectiva que compartimos. Exacto. Mira aquí los compañeros. Muchísimas gracias a todos. Me hace gracia aquí Ana. Estupendo como esto, muchas más ocasiones, por favor. Ya iremos haciendo más webinars. O sea, la previsión es ir haciendo webinars de este tipo, de muchos temas diferentes. Un poco el objetivo también, ¿no?, es que nos conozcáis, que veáis qué tipos de formaciones hacemos en Digitalent a nivel de empresa, formaciones en temas de habilidades y competencias que abarcamos lo que os comentaba al principio en la presentación, ¿no?, desde formaciones para mandos, alta dirección, mandos intermedios, vendedores, administración, hasta perfiles de producción. O sea, tratamos ampliamente, ¿no?, pues todas las áreas de la empresa, incluso temas tecnológicos. Y bueno, pues gracias a todos, os lo agradecemos, os iremos enviando información de los próximos webinars. Y bueno, gracias a ti, Ramón, nos has dejado huella con tus explicaciones. Ha sido un privilegio, ha sido un placer estar con vosotras y con vosotros este ratito. A mí se me ha pasado volando, porque la verdad es que cuando uno está bien, pasa el tiempo volando. Son temas de mucha reflexión, además, de reflexionar y de pensar, y muy interesante. La verdad que a veces nos hace falta, ¿no?, a parar un momento, ¿no? Paremos, reflexionemos sobre esto y veamos la manera de cómo podemos mejorar, que normalmente no estamos acostumbrados por el ritmo que llevamos del día a día.
no sabemos hacerlo. Y bueno, estos minutitos, ¿no? Estos webinars nos ayudan un poquito a esto, a parar y reflexionar. Pues muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos. Gracias a todos y nos despedimos aquí de todos vosotros y ya os enviaremos la grabación. Bueno, un saludo a todos. Adiós, Ramón. Chao, Pilar. Adiós. Estamos en contacto. Adiós.